estado dando, donde pudimos ver a través de 13 capítulos cómo el autor nos dice que la gente, que tenemos que perderle temor a la gente. Antes de ver la enseñanza de hoy, esperando que llegue alguien más, vamos a hacer un pequeño repaso por los 7 pasos que el autor nos dejó para perder el temor al hombre y crecer en el temor del Señor. Les voy a pedir que recuerden los 7 pasos, porque no se los voy a poner en pantalla, ya que dentro de poco vamos a volver a tocar los 7 pasos, entonces si se los pongo los van a anotar, y como va a ser tipo un examen sorpresa, no los vamos a poner, se los voy a nombrar nomás. El libro se dividió en 2 puntos principales. Primer punto, que ahora sí Alejandro lo va a poner en pantalla, ¿cómo y por qué tememos a los demás? Partimos de ahí, ¿por qué tememos a los demás? Y ahí el autor nombró 3 pasos. Primer paso, reconocer que el temor al hombre es real. Segundo paso, identificar las raíces del temor. Y tercer paso, identificar dónde ha intensificado las suposiciones del mundo. Luego el libro partió a un segundo paso, a un segundo punto principal, perdón. Y este punto principal era cómo vencer el temor a otros. Segundo punto. Y ahí abordó 4 pasos más. Paso 4, entiende y crece en el temor del Señor. La persona que teme a Dios no temerá a nadie más, muy importante. Paso 5, examina en qué parte de tu vida tus deseos han sido muy grandes. Cuando tememos a la gente es grande, nuestros deseos son más grandes y Dios es pequeño. Paso 6, regocíjate. Dios ha cubierto tu vergüenza, te ha protegido del peligro y te ha aceptado. Te ha llenado con su amor. Y paso 7, que es parte del capítulo que vamos a estar hoy, que ya venimos hace 3 capítulos, necesita menos a los demás, ámalos más, busca amar a otros en obediencia a Cristo y como respuesta a su amor hacia ti. Con estos 7 pasos, el autor nos deja una guía práctica para crecer en el temor del Señor y dejar de temer a los hombres. Y ahora llegamos al capítulo 13. La conclusión. Teme al Señor y guarda sus mandamientos. Antes de entrar ya de lleno en el capítulo, quiero hacer un pequeño repaso por los 2 capítulos anteriores, nombrándolos solamente. El capítulo 11 habló de cómo amar a tus enemigos y a tus prójimos, me pareció un capítulo muy confrontativo. Y luego el hermano Alejandro dio el capítulo 12, que es cómo amar a tus hermanos y hermanas en la iglesia. Ahora en este capítulo nos va a enseñar cómo llevarlos a la práctica. En este capítulo el autor abordó 4 historias, de las cuales yo saqué fragmentos de 2 historias de ellas. Y vamos a ver en la práctica cómo el autor nos enseña a crecer en el temor a Dios. Para abrir, solamente voy a hacer una pregunta para reflexionar. Hoy a la mañana todos nos levantamos, o anoche nos preparamos para la iglesia, y yo pensaba, ¿cuántos pensamos en qué ropa nos vamos a vestir? ¿Cómo nos vamos a peinar? ¿O qué perfume nos vamos a poner para venir a la iglesia? Pero esa no es la pregunta importante. Lo importante es la siguiente pregunta que voy a hacer ahora. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por amor a Dios o por temor al hombre? Y es una pregunta sencilla, pero es como para poder entender un poco lo que vamos a empezar a abordar. Y ahora, cuando yo pensé en esto, dije, bueno, seguramente muchos pensarán, ¿y quién piensa así antes de ir a la iglesia? Esto es un claro ejemplo de que estamos más preocupados por las opiniones de los demás que de la de Dios. Muchas veces, estando aquí mismo, sirviendo en la iglesia, tememos hacer algo y lo primero que pensamos es, ¿qué piensan los demás? ¿Qué pensarán de mí? Y si no lo hacemos, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Saben? ¿Qué pensarán de mí si no lo hago también?
Afortunadamente el autor da en el clavo porque la respuesta de este temor es: teme a Dios y conoce tu deber. El temor a Dios es fundamental porque sin temor a Dios, el temor al hombre crece. Este temor al hombre puede llegar a crecer tanto que sabiendo lo que tenemos que hacer para servir a otros, no lo hacemos por pensar en qué dirán los demás de mí. Es decir, muchas veces no vamos a saber cómo discernir obedecer a Dios por temer al hombre. No vamos a saber cómo aplicar el temor del Señor. El autor nos dejó varias historias en este libro, pero yo decidí contar solo alguna. Más que nada lo práctico y por un tema de tiempo, él nos muestra en la práctica lo que venimos aprendiendo. Comenzamos con la historia de un adolescente. Martín es un joven adolescente que juega al fútbol y es el capitán de su equipo, y es un chico llamado a brillar como futbolista, pero también como hombre piadoso. Viene de una familia cristiana, sirve con mucho amor en su iglesia y está creciendo a paso firme en el temor del Señor. Está por terminar el bachiller y su equipo está peleando el campeonato de la liga local. Por este motivo, el entrenador del equipo decidió redoblar los entrenamientos. El problema surge justo cuando uno de estos entrenamientos interfiere con un viaje familiar que van a hacer para visitar a otras iglesias y a otros hermanos. Acá surge un panorama. Imagínense el corazón de Martín cómo estaba en ese momento. Él se preguntó: ¿qué quiere Dios que haga? ¿Cuál es mi deber? Martín, a pesar de ser un muchacho joven, ya tenía la suficiente madurez para saber y para hacerse estas preguntas. Y antes de tomar una decisión, prefirió hablarlo con el entrenador y plantear el conflicto. Para el entrenador, la decisión fue clara. El equipo te necesita. Vos no podés faltar. Y agregó: solo los bebés van con papá y mamá de viaje. No conforme con esto, lo sentenció: si no estás en el entrenamiento, en el siguiente partido vas al banco. Martín era bastante consciente de lo que podía esperar. Antes de tomar una decisión, el entrenador le volvió a insistir con gritos, poniendo al equipo en contra de Martín, y además habló con los maestros para que lo presionen. Vamos a abrir un paréntesis antes de seguir. Ustedes hoy acá sentados, escuchando esta historia, ¿qué hubiesen hecho con 16 o 18 años? Vamos a aplicar las preguntas que se hizo Martín. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cuál es mi deber? Ahora imaginemos por un segundo que nosotros somos Martín y que llegamos a esta encrucijada en la vida muy jóvenes, con 16 o 18 años. Yo creo que nuestras respuestas serían, para nosotros mismos o otras personas: la verdad que faltar al viaje no es tan malo. Ya habrá otro viaje, mi padre y mi madre lo van a entender. O como somos los uruguayos: no, a un partido de fútbol no puedo faltar, olvídate. Y esta creo que es la favorita y la que aplicamos todos, ¿no? Dios comprenderá. Pensamos que estas respuestas o excusas que nosotros ponemos son mínimas, insignificantes. Pero ¿saben lo que está revelando? El temor al hombre. Honestamente, ¿cuántos de nosotros a esa edad hubiésemos cedido ante la presión del técnico, de los compañeros, de los maestros, ante la presión social? Es más, ¿cuántos de nosotros ya hoy, con 30, 40, 50 años, hubiésemos cedido ante la presión social de nuevo? ¿Cuántos de nosotros dejamos de servir a la iglesia por lo que dirán si me equivoco, o cómo me visto, o cómo hablo? O algo más sencillo, no hablemos de servir.
¿Cuántas veces dejamos de, de venir a la iglesia por un cumpleaños? O por un viaje. Por el, ¿qué dirán de mí si no voy? Si no lo hago, ¿qué pensarán de mí? Y yo les pregunto, ¿y no se les preocupa saber qué piensa Dios de ustedes? Vamos a terminar la historia de Martín. ¿Cómo piensan que terminó la historia de Martín? Yo acá les preguntaría, si leyeron el libro lo sabrían, pero no lo voy a preguntar. Martín, ante la negativa del entrenador, optó por un camino sabio. Planteó el problema a sus padres y estos lo acompañaron a hablar con un anciano de la iglesia, quien le dio algunas perspectivas bíblicas. Y Martín tomó una decisión. Iría al viaje con su familia. Ahora, sabiendo esto y leyendo la historia, les pregunto, y mirando nuestro corazón, ¿cuántos de nosotros a esa edad hubiésemos tomado la decisión que tomó Martín? Pero no solo tomó esta decisión, y esto es lo más sorprendente, sino que lo afrontó como un hombre con un verdadero carácter cristiano. Fue nuevamente a hablar con el entrenador, quien confirmó su postura y lo continuó amedrentando con gritos y amenazas. Luego se reunió con todos sus compañeros de trabajo, de equipo, y le explicó la decisión que tomó y por qué la estaba tomando. Sus compañeros no lo alentaron, pero lo comprendieron y aceptaron su decisión. Martín estaba convencido del camino bíblico que debía tomar. Se preguntó, ¿debo temer a Dios o a los hombres? Su respuesta fue muy clara. Debo temer a Dios y discernir mi deber. Me gustaría agregar que esta es una historia bonita, que termina con un final feliz, que Martín temió a Dios y el entrenador recibió una visita a la noche de un ángel que lo visitó en sus sueños y le dijo, no, tenés que poner a Martín porque vas a ganar el campeonato, él va a hacer 5 goles en la final. O que Martín se tuvo que sentar en el banco de suplente y que todos sus compañeros vieron el martirio que era Martín y se arrodillaron y se convirtieron en el cristianismo. Eso es lo que a nosotros nos gustaría escuchar cuando nos sacrificamos y Dios nos recompensa, ¿no? Pero hasta donde sabemos, nada de eso pasó. Martín fue al viaje con sus padres y luego tuvo que sentarse en el banco y ver cómo su equipo perdía el campeonato. Martín tuvo que tomar una decisión y llegó a una encrucijada. ¿Temer a los hombres o temer a Dios? Él no titubeó. Tal vez hoy no sea reconocido como un gran deportista, pero el impacto que generó en sus compañeros, en su iglesia, fue mucho mayor que los trofeos que pudo haber ganado. Ahora vamos a dejar por un segundo la historia de Martín. Acabamos de ver una historia de un ejemplo práctico, de una decisión, temer a Dios, temer al hombre y el camino que debemos seguir. Pero como dijimos, el autor no nos cuenta qué pasó con Martín después de esto. Así que el autor del libro ahora nos trae una historia de él mismo, de Edward. Ahora vamos a ver un antes y un después. Un antes de tomar la decisión y un después de tomar la decisión. Y el autor del libro se llama Edward, al fin es práctico, lo nombré Eduardo, así que no miren a nuestro hermano. ¿Tá? Y vamos a escuchar la historia de Eduardo. Eduardo nos cuenta que un día estaba dando una clase en una escuela secundaria y la clase fue tan mala y tan aburrida, capaz que como esta que estamos dando hoy. La diferencia es que él dice que los alumnos se le dormían en la clase. Así que no se me duerman. Yo sé que es una historia, pero no se me duerman. Dice que tuvo que despertar a los alumnos para que se fueran a su casa. Y él dice, así de malo fue. Nos sigue contando, conduje a mi casa y mientras manejaba pensaba, ay de mí, qué fracasado que soy, qué humillado que estoy. Y decía para él, no quiero volver más a esa escuela, no quiero ver más a esos alumnos. Cuando llegué a mi casa,
me senté a la mesa y lo primero que hizo fue agarrar el periódico y comenzar a buscar un trabajo donde no tuviera que hablar más con la gente. Muy drástico, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Cuando tenemos un día malo y queremos cambiar toda nuestra vida de un momento al otro y no queremos ver más a esta gente y no quiero hablar más con nadie. Nos continúa diciendo, estaba sentado ahí esperando a que mi esposa me preguntara qué me pasaba para yo poder contarle cómo me sentía, lo humillado que estaba. Luego de mover las hojas del periódico 40 veces y hacer gesticulaciones con mi boca, ella me preguntó, cariño, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Después de escuchar mi gran relato con lujos de detalle, me dio un gran consejo, de esos que solo pasan una vez. Me dice, basta, no sigas con eso. Y yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros esperábamos una respuesta así? Bueno, Eduardo no se la esperaba. Él esperaba poder hacerse la víctima, que su esposa lo consolara, le dijera, tenés toda la razón, buscate otro trabajo en una mina de carbón en el medio de África para no tener que hablar con más gente. Y luego que ella le hiciera un té caliente e poder ir a dormir a su cama, su refugio seguro. Pero en vez de eso, le dijo, basta, no sigas con eso. Eduardo casi se desmoronó. No era lo que quería escuchar, pero eso era lo que necesitaba escuchar. Ese basta, no sigas, fue una forma breve de decirle, ¿por qué te obsesionas contigo mismo? Yo quiero que te liberes de preocuparte de ti mismo por medio del temor a Dios. Luego de este episodio, él comenzó a mirar con más sinceridad el egoísmo y la autocompasión que se escondía en su corazón. Se dio cuenta que en realidad no era una taza llena de amor, sino una fábrica de ídolos, y se puso a él mismo primero. Él dijo, mi taza no estaba vacía, estaba llena de mí. Los siguientes 6 meses, fíjense, en 6 meses, fueron más dolorosos que ese día. Se dejó guiar por amigos, consejeros, buscó en su Biblia las respuestas. Por supuesto, mucha oración le pidió a sus amigos, a sus consejeros, a toda la iglesia, y él mismo redobló sus esfuerzos en oración. Dice, decidí que ese ídolo iba a ser derrotado, y fue una batalla dura, porque en el medio estaba mi corazón. Pero lo logré, crecí en el temor del Señor y mi taza pudo llenarse de su amor. Y Él nos dice, ¿y saben cómo me di cuenta? Y ahí viene algo importante, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros empezamos a derrotar ese ídolo interior y que empezamos a llenar nuestra taza de amor de Dios? Bueno, cuando Él pensó que todo había pasado, creo que a todos nos pasa, bueno, ya pasó esto, ahora ya sigo para adelante. Él nos dice, cuando todo había pasado, ya casi no tenía recuerdos de aquel día doloroso, habían pasado 3 años, pero esta vez yo estaba dando una clase en una universidad. Imagínense, con gente más grande, porque en la secundaria hay niños, hay jóvenes, ahora estaba con gente adulta. Volví a dar otra clase horrible, nos dice. Mucho más aburrida y paupérrima que la de antes. Tanto así que cuando me di cuenta que mis alumnos estaban durmiendo, corté la clase 15 minutos antes y los dejé ir. Tremendo golpe al corazón, dice que fue para él. Pero esta vez no fue como la primera vez. No corrí a mi auto llorando y llegué a mi casa a refugiarme en los brazos de mi amada esposa para que me consolara. No. Esta vez llegué a mi hogar y comencé a preparar la siguiente clase. Y me esmeré, recordé por quién hago lo que hago y por qué hago lo que hago. Y preparé la siguiente clase y no conforme con eso también la siguiente. Nuevamente no hubo ningún milagro, ni nada parecido. Reconocí que ese ídolo, que era yo mismo, ya no me dominaba, porque lo que hago, lo hago para Dios y por temor a Él. Esta vez no me desmoroné,
porque ya ese ídolo que era yo no existía. Ahora la taza está llena de amor de Dios y sentía que debía repartírselo a mis alumnos, dando una clase memorable, que les hiciera borrar la horrible clase que les di hoy. Esta vez la taza estaba llena del amor de Dios y ese amor ahora se lo debía dar a mis alumnos para glorificar a Dios. Resumiendo a esta historia, que me parece una gran historia de un antes y un después, de un cambio de cómo Eduardo reconoció lo mal que estaba primero, viviendo para él mismo, y cómo ese ídolo fue derrotado y su taza antes estaba llena de él, pero ahora estaba llena de Dios. ¿Cuántos de nosotros pasamos por experiencias así que se vuelven a repetir una y otra vez? Seguimos desperdiciando las oportunidades, viviendo para nosotros mismos, porque nos seguimos adorando y llenos del mismo ídolo que somos nosotros. Decimos, sí, me pasó esto, pero yo voy a mejorar, yo voy a cambiar, y buscamos cosas alternativas, no voy a nombrar, en vez de correr a Cristo y a la cruz y llenarnos de Él. Que nos llene de su amor, que nos fortalezca en carácter, como a Martín, para estar preparados cuando se repita la misma secuencia, porque seguro que se va a volver a repetir. Responder con el amor que Dios nos llena y glorificarlo demostrando a los demás un carácter cristiano y el crecimiento del temor a nuestro Dios. El libro termina hoy y yo la verdad que me esperaba un capítulo lleno de teología, de versículos, de ejemplos bíblicos, y el autor nos trajo 4 historias. Pero estas historias nos demuestran lo que el libro habla. Ejemplos prácticos de gente como ustedes, como yo, que lucha con el temor al hombre todos los días. Ojalá pudieran leer por lo menos este capítulo, porque hay 2 historias más muy interesantes. Hay una de un personaje muy famoso. Historias simples, sencillas, de gente que vivía el día a día. Que llegó a la encrucijada como Martín, siendo muy joven, y tuvo que enfrentar el miedo al hombre y no titubeó. Sabía lo que debía hacer y por qué a su corta edad. Ya entendía lo que era el temor del Señor. Y las amenazas y los gritos de los hombres no lo amedrentaron. Lo que hicieron fue que Martín viera a Dios mucho más grande que ellos, poderoso, mirando sobre toda su creación. O el caso de Eduardo, que ya siendo un hombre grande, caminando con el Señor durante muchos años, dando clases, escribiendo libros, se desmoronó y casi deja su trabajo y cambia de país por no afrontar su temor a los hombres, su temor al mismo, a su propio ídolo. Pero aprendió con esta caída que el temor del Señor debe ser mayor, y ese temor lo ayudó a levantarse, a trabajar todos los días, a mirar su corazón. Y lo preparó para cuando viniera otra oportunidad, estar firme y glorificar a Dios, demostrando que ya no era un hombre débil, egocéntrico y centrado en su orgullo. Este es un capítulo que seguramente hubiese dado para otra clase, para abordar las otras 2 historias. Pero seamos sinceros, si después de 13 capítulos siguen teniendo temor al hombre, yo los invito a que lean el libro y que hagan como Eduardo o Martín. Busquen consejeros bíblicos, hablen con los pastores y por sobre todas las cosas, lean y se alimenten de la Biblia diariamente, porque es la principal fuente para llenarnos del amor de Dios.
Como dije antes, este capítulo no tuvo tantos versículos que leer, sí varios ejemplos prácticos muy buenos, pero el autor nos dejó una reflexión. Igual no se crean que no vamos a leer versículos, ahora vamos a buscar unos 2 versículos. Si crees que el temor a Dios, si creces en el temor a Dios y ya no le temes a los hombres, vivirás lleno de su amor, caminarás con Él y vivirás bajo la mirada de Dios. Se los repito. Si creces en el temor a Dios y ya no le temes a los hombres, vivirás lleno de su amor, caminarás con Él y vivirás bajo la mirada de Dios. Ahora, yo pensaba, el autor lo abordó también, pero ¿cuál es la mirada que el autor nos dice? Cuando pensamos en la mirada de Dios sobre nosotros, algunas descripciones, ¿qué creen? ¿Que es una mirada de juicio? ¿Que expone nuestra maldad, nuestra desnudez, nuestra impureza, nuestra perversión, lo repulsivo y pecadores que somos? ¿Creen que es esa la mirada que Dios tiene sobre nosotros? No, es la mirada de aceptación, de perdón, de amor, de adoración, porque Él nos dijo primero, yo te amé primero, yo te perdoné y te llené de mi amor para que ahora tú se los des a los demás. Es la mirada que ve nuestras culpas cubiertas, nuestras vergüenzas tapadas, el Padre que siempre cumple con sus palabras. Dice que Él perdona y limpia, y cuando dice que se glorificará su nombre a través de nosotros, en verdad lo hará. Es la mirada de la protección y el poder. Si me quieren acompañar a Lucas 12:32. Lucas 12:32 dice, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Es la mirada del Rey que se deleita en darnos el reino. Esa es la mirada que Él tiene sobre nosotros. Y ahora no lo busquen, pero Lucas 11:13 nos dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Él es el esposo que se deleita en dar a su esposa los mejores regalos, y su mejor regalo es su presencia, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la mirada que transforma, es la mirada que expulsará el temor del hombre y será de bendición para todo el pueblo de Dios. Es la mirada que Él pone sobre nosotros como hijos adoptados, coheredero con su Hijo, perdonados y amados. El libro termina acá, lo vamos a volver a retomar, pero antes Él nos dejó una despedida, un versículo, y se la voy a pedir al hermano Alejandro que la lea, si la quieren buscar, número 6, 24, 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. El Señor te dé paz. Esa es la mirada que el autor nos deja. Acompáñenme en oración, cerramos el libro y pasamos al descanso. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso libro que nos dejó Edward, este libro que nos confronta, Señor, cómo miramos a los hombres más grandes que nosotros, que nos hacen escondernos, que nos hacen caer en peleas que no tienen ningún sentido, que nos hacen caer derrotados, Señor. Padre, te pedimos crecer en tu temor, en el temor
de poder obedecerte, de poder seguirte, Señor, una vez que ya somos transformados, que somos llamados, santificados, Señor. Seguimos teniendo luchas, pero tú nos fortaleces, Señor, nos das la fuerza para poder seguir con esto, Padre. Señor, gracias por este autor, gracias por este libro, Señor, pero sobre todo, gracias por las enseñanzas que nos ha dejado. Señor, te pedimos que hoy los hermanos puedan entender, que puedan crecer también, Señor, en temor a ti, Señor, que puedan servir con más libertad, que puedan aprender, Señor, a no depender de los pensamientos de los demás, de cómo nos miran los demás. Porque si algo que también nos dejó el libro, Señor, es que los hombres no son tan grandes como tú. Tú eres poderoso, tú eres omnipotente, tú reinas sobre tu creación, Señor. Y los hombres no. Los hombres son mortales y no hay nada que nos puedan hacer, no hay ataduras que nos puedan retener. Tú ya nos perdonaste, Señor, tú nos liberaste de las consecuencias de nuestros pecados, Señor. Y hoy, Señor, debemos vivir con esa libertad, caminar con ese amor, Señor, darle ese amor a los demás, porque hoy estamos llenos de tu amor, Señor. Nuestras tazas están rebosando de amor, Señor. Gracias, Padre, te damos por estas nuevas vidas que nos has dado, Señor. Gracias por este día, gracias por esta reunión. Nos preparamos para tu mensaje. Padre, quiero dejar también el agradecimiento por los alimentos que vas a proveer ahora para el desayuno y prepara nuestros corazones para la palabra. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús y a través del Espíritu Santo. Amén. El pastor tiene una